Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias. Nos has permitido un tiempo valioso para poder compartir comunión por medio de hoy la palabra de Eclesiastés. Por medio de este libro de Eclesiastés queremos entenderte más profundamente y conocerte. Para esto guíanos, Señor. Queremos entender más profundamente esta palabra asombrosa tuya y queremos ser más sabios en nuestra juventud y utilizar el resto de nuestras vidas y vivirla valiosamente. Y para esto guíanos. Pedimos que permitas tu gracia al corazón de cada uno en este tiempo tan precioso y que nos cuides, y oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. Busquemos Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 1. Eclesiastés 1, versículo 1, leamos juntos. Palabras del predicador hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Versículo 14, leemos juntos. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Luego vamos a buscar capítulo 12. Capítulo 12, versículo 8. Leemos juntos. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Ya aprendimos todo Eclesiastés. El núcleo de Eclesiastés es la palabra que dice vanidad de vanidades, ¿no? Vanidad, ¿qué quiere decir? Es como el humo que sale de la boca cuando hace mucho frío, que es vano. O las burbujas que después de unos segundos explotan y podemos decir que es muy vano, ¿no? Una burbuja. El libro de Eclesiastés, como unas 30 veces habla de bajo el sol. Entonces lo escribe juntamente con vanidad. Entonces, que es vano bajo el sol. Bajo el sol quiere decir un mundo donde Dios no está. Nosotros en este mundo vivimos junto a Dios, pero un mundo sin Dios es vanidad. Un mundo sin Dios, eso lo muestra como el mundo bajo el sol. Que el mundo sin Dios es el más insignificante y vano. Es lo que este libro nos quiere dar a conocer. Yo estuve 10 años en Mongolia predicando. Y una vez fui a un pueblo para predicar. Los pueblitos de Mongolia son lugares o personas que nunca han aprendido de la Biblia. Una vez fui a un pueblito y me encontré a personas que nunca habían escuchado de Dios en su vida. Y al ver cosas así, realmente pensé, qué lástima, qué triste por ellos. Ahí también brilla el sol, pero realmente llevan vidas muy vanas. Llevan vidas realmente insignificantes delante de Dios, y al mirar esto sentí muy triste en el corazón. El año antepasado, antes de venir a Corea, fui a Ulan-Ude en Rusia. Es una ciudad de Rusia. Está al lado de la laguna de Baikal, que dicen que es la más limpia del mundo. Es una ciudad grande de unos 500.000 habitantes. Y en la parte de Mongolia, la mitad era mongolianos y la mitad era rusos que vivían ahí. Yo había ido a esta ciudad por mi visa y ahí me encontré a algunas personas de Mongolia y platiqué con ellos. Y pensé, ¿realmente habrá una iglesia que tiene evangelio? Porque si no, los 500.000 almas estarían muriendo. Aunque ellos están viviendo muy diligentemente, pero qué tan triste y es su vida, porque es perdida.
Eso pensé. Eclesiastés muestra qué tan miserable y vil es la vida sin Dios. Es un libro que nos muestra esto claramente. Por eso vamos a buscar capítulo 2, versículo 11. 2, versículo 11. Dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo el sol. Que en un mundo sin Dios todos estos trabajos son vanos, eso está diciendo. Versículo 17. Dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Bajo el sol, en este mundo donde Dios no está, todo es vano. Luego capítulo 3, versículo 22. Versículo 19. Dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Está diciendo que la vida sin Dios es vano, repetidamente, ¿no? La vida sin Dios realmente es vano. Vamos a marcar Eclesiastés y vamos a buscar 1 Corintios 15. Viene una palabra contraria en 1 Corintios capítulo 15. 15 versículo 58. 15, 58. 58 leemos juntos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así es. La palabra contraria de debajo del sol es en el Señor. Que en el Señor sabemos que el trabajo en el Señor no es en vano. Si estamos en el Señor, realmente esa vida no será una vida vana. En San Juan capítulo 15, Jesús dijo, permaneced en mí, ¿no? Que permanezcan en Jesús. ¿Cómo puede uno permanecer en Jesús? ¿A dónde uno tiene que ir para permanecer en el Señor? ¿En Jesús? Vamos a buscar Efesios capítulo 3. Efesios 3, versículo 21. 3:21. Leemos juntos. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En la iglesia y en Cristo Jesús, lo dice a la misma vez, ¿no? Si nosotros estamos en Jesús, es permanecer en la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo que tiene a Jesús como su cabeza. Y si uno está en la iglesia, que es su cuerpo de Jesús, estamos permaneciendo en Jesús. Nosotros, que estemos en la iglesia, quiere decir que permanecemos en la palabra y en la comunión. Si una persona dice, me lastimaron los hermanos, ya no puedo venir a la comunión, ya no quiero venir a la iglesia. A veces escuchamos que hay gente que dice eso, ¿no? Pero, ¿qué es la razón de por qué vienen ante la palabra y la comunión? ¿Por qué vienen a la palabra y la comunión? ¿Vienen para los hermanos? Si nosotros escuchamos la palabra y tenemos comunión, no primeramente es para los hermanos y hermanas. Están confundiéndolo. Por eso si uno siente mal con alguien, si alguien me lastimó, si alguien me hizo sentir menos, uno ya no quiere ir a la comunión. Y esa persona entonces no conoce bien el propósito de por qué uno va a la comunión. ¿Por qué van a la comunión? ¿Vienen a ver a los hermanos y hermanas? No, dentro de la comunión está Jesús. En retiro de verano pasado, yo tuve comunión con 2 jóvenes.
tuve consejería con ellos y ellos eran personas que dejaron la comunión porque alguien los lastimó, porque alguien les dijo algo feo, algo fuerte, o sintieron avergonzado platicando con otros hermanos y ya no quisieron venir a la comunión. Pero compartiendo comunión, ellos habían perdido el propósito de por qué van a la iglesia. Entonces, antes venían porque querían a los hermanos, pero como ya no querían a algún hermano, ya no querían venir a la iglesia. Nosotros no venimos a la comunión para ver a los hermanos y hermanas. Dentro de nuestra comunión, dentro de la palabra, Dios está con nosotros y es el lugar donde podemos encontrarnos con Jesús y es porque vamos a la comunión. Aunque todos los hermanos me aborrezcan, tengo que venir a la comunión o no. Sí tengo que presentarme porque ahí es donde puedo tener más profunda comunión con Jesús. Obviamente uno solo puede tener comunión con el Señor, pero estando en medio de la comunión junto a los demás hermanos, ahí está el poder de la obra del Señor y así dice la palabra. Por eso es que primeramente nosotros venimos a la comunión para encontrarnos con el Señor y ahí es donde podemos permanecer en el Señor y juntamente participar en las obras del Señor. Por eso nosotros, la segunda razón sería estar en la comunión para amar a los hermanos y hermanas. No venimos a la comunión para que nos amen, sino para amar venimos a la comunión. Hay personas que dicen, en nuestra iglesia hay muy poco amor. Pero esas personas, ellos mismos, no pueden amar a los demás. Y como quieren recibir amor, es que quieren que alguien me reconozca, alguien me alabe. Pero como no hay nadie así, sienten que no hay amor. Nosotros hemos recibido amor del Señor y si venimos a la comunión para recibir el amor del Señor y amar a los demás hermanos, seguramente uno podrá experimentar que hay abundante amor. Venimos a la comunión para encontrarnos con el Señor y para continuamente recibir el amor del Señor, para poder amar a los demás hermanos y hermanas y para eso venimos a la comunión. Y al permanecer dentro de la comunión, la palabra es cuando permanecemos en el Señor. Y al permanecer en el Señor, realmente será una vida que no es vana. Por eso, por medio de Eclesiastés, podemos ver qué tan vano es este mundo. Es un mundo sin Dios. Y qué tan importante es el habernos encontrado al Señor. Y tenemos que vivir con esto consciente. Eclesiastés es un libro que predica la verdad. Por eso dijo el predicador en el primer versículo. Por eso dice Eclesiastés. Este capítulo, este libro se llama Eclesiastés. Entonces, Eclesiastés significa, o el predicador, ¿no? Eclesiastés viene de la palabra eclesia, que significa iglesia, del Nuevo Testamento. O sea, tiene el concepto de predicador este libro. El que escribió Eclesiastés es Salomón. Y al observar su contenido, el libro de Proverbios enseña que la buena decisión da buenos resultados y la decisión necia da los malos resultados, pero en Eclesiastés nos muestra que la vida debajo del sol a veces no sigue esta regla. En Proverbios enseña que si haces sabia decisión tienes buenos resultados y necios decisiones tiene malos resultados. Pero en Eclesiastés no siempre pasa así, porque aunque uno viva bien, tiene aflicciones. Aunque vive sabiamente, tienes problemas. Entonces muestra diferentes aspectos de la vida, pero algo igual es que solamente dentro de Cristo uno tendrá la verdadera felicidad de la vida. En Proverbios, Jesús es la base de todas las cosas, fuente de todas las cosas, y en Eclesiastés muestra que Jesús es el propósito de todas las cosas. La felicidad del hombre no viene de la naturaleza o conocimiento, riqueza mundana, fama, poder, complacencia carnal o formalidad religiosa, sino está en temer a Dios. El hombre que se ha apartado de Dios no tiene felicidad. En Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua.
dos males hicieron, dice. Primero es dejar a Dios y segundo, cavaron para sí cisternas lejos de Dios. Y eso fue lo que llevó a su vida a la destrucción. En Eclesiastés vamos a ver los puntos importantes de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 1, versículo 1 a 11, muestra que todo es vanidad. Y luego de 1:12 a capítulo 6, comprueba que todo es vanidad. Por medio de dos cosas muestra o comprueba que todo es vanidad. Primero, por medio de la experiencia del rey, por medio de su propia vida, muestra que todo es vanidad. Y segundo, por medio de lo que este rey, lo que Salomón observó, muestra que todo este mundo es vanidad. Entonces, al mirar lo que comprueba por medio de la experiencia del rey, en capítulo 1, versículo 12 a 15, dice que buscar la sabiduría es vano. Que buscar la sabiduría sin Dios es vano. Versículo 15 dice, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Que aunque uno tenga mucha sabiduría, pero que no hay nada que realmente puede hacer. Y el versículo 16 a 18 está diciendo que buscar la sabiduría también es vano. Que si es sabiduría sin Dios, que donde Dios falta, aunque tenga uno mucha sabiduría de estos, es vano. Por eso en 18 dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Sí, aunque uno tenga mucha sabiduría y ciencia, pero si todo esto les añade dolor y sufrimiento nada más. Y el capítulo 2, versículo 1 a 3, habla acerca de que es vano buscar o seguir la complacencia. La complacencia sin Dios es algo que no dura y es algo que no continúa para siempre. Poder aclarar bien esto es muy importante. Si uno busca complacencia carnal, la carne lo disfruta por un momento cuando busca esta complacencia. Cuando uno está tomando alcohol, siente bien al momento de. Después de recibir la salvación, cuando cometen pecados, sienten placer o no. Luego sí uno siente placer al pecar. Siento gozo a cantar una canción mundana. O cosas así que trae complacencia carnal, pero todo esto solamente es del momento nada más. Pero si uno, después de disfrutar esta complacencia carnal, en el momento estaba feliz, pero cuando pasa el tiempo, ¿qué sentirá? Sentirá arrepentimiento y sufrimiento y dolor en su corazón. Y por haber vivido así en pecado, al pensar en estos errores uno siente dolor. Entonces al pecar, al momento uno siente gozo, pero luego sigue el dolor. Y luego cuando vivimos obedeciendo a Dios, haciendo el bien, la carne al momento no se goza en ese momento, pero cuando pasa el tiempo, cada vez que uno lo piensa, será de gran gozo y alegría para esa persona, ¿no? Entonces el alma de esto se gozará continuamente. La complacencia carnal momentánea del mundo les da la felicidad momentánea en ese momento nada más. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, obedeciendo su voluntad, al momento sentimos sufrimiento carnal tal vez, pero en el corazón sentiremos continuo gozo. Y todo lo que hemos vivido correctamente, el Señor en el cielo nos lo recompensará con la bendición eterna. Entonces, buscar la complacencia carnal no les puede dar la verdadera satisfacción. Entonces nos muestra que solamente tiene gozo temporal. Y de versículo 4 a 11 de capítulo 2, podemos ver que Salomón hizo todo lo que quiso carnalmente. Hizo su palacio, plantó su viña, vivió con 1000 mujeres,
Él ya experimentó toda la complacencia carnal que un hombre puede desear y que después de todo esto es vano y se siente vacío. Eso está diciendo de que no hay verdadero gozo. Y en Eclesiastés 2, versículo 12 a 23, está hablando de que todo es vanidad al final. Que sea sabio, que sea necio, todos se mueren. Sean sabios o sean necios, no serán recordados y al final aún el sabio y aún el necio serán olvidados. Que no importa si uno haya vivido sabiamente o neciamente, al final no hay gran diferencia, eso está diciendo. Y aunque uno ganó mucho dinero toda la vida y dejó mucho dinero, pero no se lo puede gastar toda la vida, y una persona que no se esforzó va a recibir ese dinero, va a vivir. O sea que eso también muestra que lo que uno ha esforzado es vano. Y de 2:24 a 26 habla acerca de que solamente dentro de Dios existe la verdadera felicidad. En versículo 24, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Solamente en Dios está la verdadera felicidad. Y luego de capítulo 3 empieza a testificar por medio de lo que el rey observó detalladamente en la vida, para luego decir que todo es vanidad. En capítulo 3, de versículo 1 a 9, está hablando del tiempo, que qué tan vano es el tiempo. ¿Por qué? Porque conforme el tiempo y la circunstancia, las maneras tienen que cambiar. Tiene tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar. A veces hay que matar y a veces hay que curar. Aquí al final, dependiendo en qué momento y en qué tiempo está, depende de lo que uno hará, y que el hombre no puede saber exactamente qué tiempo es. Vamos a buscar Eclesiastés capítulo 8. Eclesiastés 8, versículo 6. (8:6) dice: porque para todo lo que quisierais hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Para todo lo que quisierais hay tiempo y juicio. Que cada cosa tiene su momento y su manera de hacer las cosas. Pero el hombre no sabe esto, no sabe cómo, por eso puede haber problemas. Y por no hacer estas cosas adecuadamente, es un gran mal y carga sobre este hombre. Vamos a buscar capítulo 9, versículo 11. 9:11 dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. 12. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo. No sabe en qué tiempo actuar, de qué manera. Como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Entonces, que es muy difícil para que un hombre haga algo adecuadamente a su tiempo. Por eso el tiempo es tan vano, eso está diciendo. En Eclesiastés 3, versículo 10 a 15, habla acerca de las enseñanzas que nos da el tiempo. En versículo 10 dice que Dios ha dado trabajo a los hombres para que se ocupen en él. Nosotros tenemos que pensar profundamente en el tiempo para obtener sabiduría. ¿Qué tipo de sabiduría? En versículo 11 nos dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la hora que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.
tenemos que meditar profundamente el tiempo y saber que no tenemos manera de calcular el tiempo. Y la persona quien ha entendido esto, ¿qué tiene que hacer? Hacer lo que dice en versículo 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Al meditar profundamente en el tiempo, nosotros tenemos que llegar a ser personas que temen a Dios. Eso es lo que nos muestra. Y de Eclesiastes 3, 16 a 4, 16, habla acerca de las contradicciones de la vida para mostrar que la vida es vana. De 3:16 al 22 habla acerca de que en este mundo no existe la verdadera justicia y que la injusticia prospera en la tierra. Existe el juez y la ley, pero hay momentos en que no existe la justicia. Y cosas así pasan en este mundo. Y capítulo 4, versículo 1 a 3 dice que a veces la justicia es oprimida. Hay personas oprimidas que no reciben consuelo. Que realmente en este mundo ocurren muchas cosas injustas. Eso nos muestra. Y de 4:4 a 16 habla acerca de que la relación entre humanos es muy solo. Porque uno quiere hacer bien algo y luego otros tienen envidia y contienda. Y yo quiero hacer algo bien y los demás me odian y me tienen envidia y cosas así que pasan. Y más adelante habla acerca de que hay muchas dificultades dentro de la vida. Ya por eso la vida es vana, la vida es difícil. Y Eclesiastés capítulo 5, de 5:1 a 7, habla acerca de la religión de este mundo sin Dios. Que buscar algún Dios, alguna imagen es vano, es lo que nos muestra. Por eso nosotros tenemos que venir a escuchar la palabra del Señor. Y 5:7 como conclusión dice, 5:7, leemos juntos, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Y al final nosotros tenemos que temer a Dios. Esto es lo que nos está mostrando. Y de 5:8 a 6:12 habla acerca de algunas como quejas de la vida. De que uno tiene mucha riqueza, pero que no puede cuidar su riqueza. En versículo 11 dice, cuando aumentan los bienes también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Si yo gano poco dinero, no muchos están enlazados a mí, pero si tengo mucho dinero, habrá muchas personas a mi alrededor que me quieren quitar mi dinero, ¿no? Y versículo 13 dice, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Que aunque ganó mucho dinero, pero cuando ya se va, ya se muere, irá con las manos vacías. Entonces, no tenemos ni la capacidad y poder de cuidar lo que hemos ganado. Solamente lo podemos tener en este mundo por un tiempo muy corto. Y tampoco podemos gozarnos de todas nuestras ganancias. En capítulo 6, versículo 2, dice, del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, que reciba todo lo que quiso. Dice, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, porque esa persona no supo administrar bien sus riquezas. Entonces, aunque tiene muchos bienes, pero no los puede disfrutar. Eso es otra queja de la vida. Luego capítulo 6, versículo 6. Porque si aquel viviere 1000 años 2 veces sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Que aunque viva 2000 años, no podrá disfrutar todo lo que tiene. Por eso al final, una vida sin Dios solamente puede vivir con quejas.
Eso nos está mostrando. Y del capítulo 7, versículo 1 a 12, versículo 14, habla acerca de los consejos de cómo debemos vivir en esta vida tan vana, que en este mundo tan malvado, cómo debemos nosotros vivir, nos está mostrando aquí. De 7, versículo 1 a 14. Hace comparación entre lo necio y lo sabio y habla de algunas enseñanzas de la historia. De capítulo 7, versículo 1 dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa de banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Aquí habla de cosas muy contrarias. Que mejor es la buena fama que el buen ungüento. ¿Quién tiene la mejor fama? El mejor nombre es Jesús. Que conozcamos a Jesús es mejor que cualquier buen ungüento, cualquier riqueza de este mundo. Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Qué quiere decir? Nosotros, al pensar en la muerte, podemos tener sabiduría. Es mejor ir a la casa de luto que a la casa de banquete, porque en la casa de luto podemos meditar profundamente para pensar y preparar nuestra muerte. Es mejor pesar que la risa, dice. Porque si tenemos el pesar de ir al infierno, esa persona podrá prepararse para evitar el juicio. Mejor es oír reprensión del sabio que la canción de los necios, dice. Cuando en la fe tenemos buenos amigos en la fe, la reprensión es un amor que realmente me pueden señalar y corregir mis errores. Si tenemos amigos así que nos pueden reprender, es mucho mejor que nos canten. Entonces por eso dijo, mejor es la reprensión del sabio que la canción de los necios. Es necesario que tengamos amigos que nos pueden reprender y exhortar por nuestros errores, para que podamos corregir uno al otro. Lamentablemente no tengo muchas personas que quieran reprenderme o exhortarme, porque ya soy un adulto y no tengo muchas personas a mi alrededor que me reprendan, y lamento esto. A veces hay algunos pastores que me hablan de algún problema que tengo y siento muy gozoso y muy agradecido. Creo que no me creen, pero es verdad. Entonces es algo muy hermoso que les puedan reprender. En 8 dice, mejor es el fin que el principio. Siempre el fin es más importante. Sansón, que vivió equivocadamente, pero al final se esforzó de la correcta manera y pudo ser un padre de la fe. Si uno vive mal todo el año, pero al último mes vive correctamente y ya puede terminar bien el año, ¿no? Nosotros vivimos en los últimos tiempos. Por eso, en esos últimos tiempos, aunque hasta ahora hemos vivido equivocadamente, pero si desde ahora vivo correctamente ante el Señor, podría llevar una vida hermosa y buena ante Dios. O mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu, dice. Que al final el sabio es el que conoce a Dios, que tiene comunión con Dios y se va pareciéndose a Dios. Y Eclesiastés 7, 15 a 18 habla acerca de que es importante que uno tenga bien su centro. En versículo 16 dice algo un poco complicado. 16 dice, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, ¿por qué habrás de destruirte? Entonces, si es bueno ser justo, ¿por qué dice no seas demasiado justo? ¿Qué estará diciendo aquí? No está diciendo que sea una persona realmente justo y muy bueno, sino no seas demasiado justo. Quiere decir que habla de una persona que quiere justificarse a sí mismo con sus propias obras. Nosotros tenemos que confiar en la justicia perfecta de Dios, pero se refiere a una persona que quiere confiar en sus propias justicias y obras. El segundo es una persona que quiere manifestar su justicia ante Dios, para alabarse ante Dios, para manifestarse que uno es muy justo, para halagarse y para alabar a sí mismo. Por eso que uno haga esto, está diciendo. Y luego de 19 a 29 habla acerca del poder de la sabiduría, que
tengamos sabiduría. Son palabras que pueden entender. 26 es un poco confuso. Dice, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. ¿De quién estará hablando aquí? ¿De quién estará hablando? Esta mujer pueden ser dos cosas. Unos dicen que puede ser la mujer ramera, como viene en Proverbios, pero más que esto, habla de tipo de personas con la idea del humanismo. Entonces, los que son ateos y humanistas, que personas así son más amargas que la muerte. O sea, gente que no tienen a Dios, porque el humanismo está diciendo eso que nos lleva hasta la destrucción, hasta el eterno infierno. Por medio de cosas así nos lo muestra. Y en versículo 28 dice, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. No está discriminando entre hombre y mujer. ¿Quién será el uno entre 1000? ¿Yo? No, está hablando de Jesucristo, ¿no? Nosotros. Está diciendo que lo más sabio es encontrar a Jesús. Y lo demás no son muy difíciles de entender. De Eclesiastes 8, 1 a 9 está diciendo que tenemos que sujetarnos a las autoridades. En Romanos también habla de esto. Que nosotros necesitamos sabiduría para aceptar las cosas. ¿Alguien de aquí ha ido a hacer manifestaciones contra el presidente o cosas así? Sabemos que el presidente ha equivocado en algunas cosas, pero los cristianos no tienen por qué tomar parte de manifestaciones. Cuando vemos cosas así difíciles, tenemos que orar por las autoridades, dice la palabra. Los cristianos tienen que orar para el bien del país. Pero que nosotros vayamos a tomar parte en las manifestaciones no es como lo que debe hacer un cristiano sabio. Entonces, habla de que tenemos que sujetarnos a las autoridades. Tenemos que orar mucho para Corea y todo el mundo, porque hay mucha complicación en todo el mundo. Y de versículo 10 a 17. En 17, 8:17. Dice, y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Que realmente, aunque buscamos mucho en la vida, no podremos saber realmente. Salomón, que es el más sabio, meditó profundamente a Israel, pero había muchas cosas que él no entendía. Eso está diciendo. Que el que entiende toda la vida y lo mueve y lo gobierna es solamente Dios, el único. Eso está diciendo repetidamente. Que como resultado, en versículos 12 y 13, vamos a ver, 8, 12 y 13 leemos juntos. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Así es, que el hombre que teme a Dios, a él solamente le irá bien. Eso está diciendo. Y Eclesiastes 9, 1 a 6 está hablando acerca de que habrá un juicio para todos. Por lo tanto, mientras uno está vivo, tiene que buscar a Dios y preparar su juicio. Eso está diciéndonos. Y 9, versículos 7 a 12 habla acerca de que nosotros viviendo en este mundo, ¿con qué vamos a gozar la vida? Habla de 4 gozos o placeres de la vida. Pero aquí lo importante es el fin común.
que la base es glorificar a Dios y estas cuatro cosas hay que gozar. Que los cristianos en la vida o en el mundo, ¿de qué nos podemos gozar? Nos muestra aquí. En versículo 7 dice, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Tenemos el gozo de comer, ¿no? ¿Sí se gozan de la comida? Que no se goza de comer, qué triste, ¿no? Los cristianos salvos nos gozamos de muchas comidas que Dios nos ha dado y nos agradecemos y nos gozamos y todo esto es bueno. Si solo pudiéramos comer res, la única carne que existe sería triste, pero existe de pollo, de cerdo, de muchos tipos, de mucha variedad que Dios nos dio para gozar. Pero tampoco tienen que ser muy exigentes, ¿no? En el sabor de la comida. La avaricia, que es pecado, ¿no? Dice. Entonces, y es también es pecado dañar su salud comiendo tanto, ¿no? Entonces tenemos que comer sanamente y no exigir tanto sabor de la comida no sería algo muy sabio. Y segundo gozo sería, versículo 8, si en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Aquí habla del gozo de la hermosura. Los vestidos, habla de que llevemos vidas santas y limpias. No falte ungüento sobre tu cabeza, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos que dar aroma de cristiano. Que nos arreglemos también de un gozo, ¿no? Pero tampoco es para concentrarnos tanto en la apariencia. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que es la hermosura verdadera. ¿Qué es la verdadera hermosura? No es la apariencia, sino es la verdad. La verdad es lo más hermoso en los ojos de Dios y luego es la bondad. Es ser amable, ser buena persona. Pero en este mundo va al revés, porque este mundo ve la apariencia como lo más hermoso y luego la bondad, y la verdad no es muy importante. Pero la verdadera hermosa es primero verdad, luego bondad y luego apariencia. Entonces tenemos que ser limpios y santos. El versículo 9 dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas bajo el sol. Otra cosa que nos podemos gozar es matrimonio. Que tengamos un matrimonio feliz dentro del Señor. Y esto es gozo y bendición que Dios nos ha dado en esta vida. Y es algo que sabrán cuando ya se casan, ¿no? Pero no porque uno está casado siempre está muy feliz, porque mientras va creciendo nuestra fe, tenemos que obtener muchos conocimientos y sabidurías del matrimonio. Cuando vamos conociendo más del amor por medio de la palabra, también podemos sentir más gozo dentro del matrimonio. No solo porque uno se casa está feliz, hay muchas veces que por casarse uno está muy infeliz. Hay gente así, pero si su fe crece correctamente y dentro de la fe tiene un correcto matrimonio, este matrimonio será mejor cada vez con el gozo que Dios les permite. Entonces habrá amor dentro de esta pareja y gozarse entre los dos. Los que no tienen buena relación con su pareja tienen que tener comunión con los que tienen buena relación con sus parejas para que sepamos qué es lo que tenemos que corregir. A veces queremos amar, pero nuestro amor muchas veces es egoísta, que uno a su manera quiere amar. Por eso muchas veces no siente el amor del otro.
el hombre y la mujer son muy diferentes, si lo saben, ¿no? Había un libro que dice la mujer de Marte y el hombre de Tierra. O sea, que son muy diferentes, que vienen de diferentes planetas. Entonces, veían muchas estrellas en común y vinieron al mismo planeta, vivieron juntos, pero viviendo juntos luego son muy diferentes, por eso se peleaban mucho. Entonces, al principio querían el punto diferente del otro, pero luego por lo mismo se pelean mucho. Entonces, para descubrir el punto diferente del otro, para amarlo, para quererlo y vivir juntos en armonía es el matrimonio bueno. Es lo que dice el libro. Hay que tener conocimiento correcto de la Biblia para tener correcto matrimonio, pero muchas veces uno se casa nada más pensando que todo es bueno y luego se decepcionan. Entonces, en nuestra juventud, si nos vamos a casar, tenemos que prepararnos para casarnos y esto es ser sabio. En versículo 9, en versículo 10, dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Cuando aquí dice Seol, el Antiguo Testamento no se distingue entre el cielo y el infierno, sino dice Seol. Pero significa el lugar a donde vas cuando te mueres. Entonces, estaría diciendo que el salvo irá al Seol, pero no está diciendo que el salvo irá al infierno, sino en hebreo Seol se traduce como el lugar a donde va uno cuando muere. Pero ya en el Nuevo Testamento es cuando se distingue entre el cielo y el infierno. Entonces cuando nos morimos ya no podemos vivir para el Señor. Pero mientras estamos en esta tierra, Dios nos ha dado el gozo por medio de los trabajos. Que si uno trabaja diligentemente, habla de este gozo de poder sudar y trabajar. Y por la gracia y el gozo que el Señor le da como recompensa del trabajo. De eso está hablando aquí. Y luego de capítulo 9, versículo 13 a 18, habla acerca de el valor de la verdad o de la sabiduría, que tenemos que obtener esta verdad. Y de capítulo 10, 1 a 15, habla acerca de las características de la verdad o la sabiduría. Y de versículo 16 a 20, habla de la sabiduría relacionada con el rey. Capítulo 11, versículo 1 a 6, dice, echa tu pan sobre las aguas, y así empieza. Está relacionado con predicar el evangelio. Habla de la sabiduría relacionada con los negocios. Y capítulo 11, versículos 7 a 8, habla acerca de la sabiduría relacionada con la juventud. De que somos jóvenes. Mientras somos jóvenes, antes de envejecernos, nos tenemos que acordarnos de nuestro Creador. Esto es la sabiduría, eso está diciendo. Capítulo 12, versículo 1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Que mientras uno sea joven, es de mayor bendición encontrar al Señor de más joven. Ustedes fueron salvos de jóvenes, entonces recibieron mayor bendición que los que recibieron la salvación de grandes. Y esto también podría decir que es una sabiduría. Y como resultado, en capítulo 12, versículo 9 a 14, habla de como el resumen o el resultado. Y el resumen del fin es en versículo 13, dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y aprendimos todo Eclesiastés. Preparando este estudio, dije, ¿cómo lo haré para estudiar bien este libro con ustedes? Y era muy difícil, personalmente. Por eso dije, ¿qué puntos debería de platicar con ustedes? Solamente me preocupé mucho, creo. Aquí vienen puntos que tenemos que enfocarnos. La razón de por qué necesitamos aprender Eclesiastés es porque los cristianos también pueden desviarse. Por eso habla bien acerca de cómo es el mundo lejos de Dios.
En Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, guardarse sin mancha del mundo. Que el propósito de por qué nos dio Eclesiastés es para no mancharnos de este mundo, para no caernos en este mundo. Luego, hablando del libro de Job, en el libro de Job habla de la vida personal, la vida que se enfocaba en sí mismo y eso termina. Job pasó por esta prueba como fuego y termina su vida enfocada en sí mismo y empieza a ver a sí mismo como Dios lo ve. Y esto es muy importante. Es importante que nos miramos nosotros mismos como Dios nos ve. Y así debemos ser nosotros más y más. Y en el libro de Salmos muestra una nueva vida junto con Dios. Ahí hay alabanza y oración, deseo, fe, esperanza, amor, preocupación, alegría y todo lo que un cristiano puede experimentar viene en Salmos. En Proverbios está la escuela de Dios. Está lleno de enseñanzas que necesitamos vivir en este mundo. Eclesiastés nos enseña que no hay que poner nuestro corazón en este mundo debajo del sol y hay que amontonar tesoros en el cielo. En Cantares nos habla acerca de la comunión con Cristo lleno de amor. Entonces estos 5 libros de Salmos están manifestando que la vida egoísta muere y empieza una nueva vida dentro de Dios y de la escuela de Dios recibe enseñanzas y nos enseña de que tenemos que ser separados de los deseos mundanos y por fin nos muestra experimentar la comunión con nuestro esposo celestial y así avanzar en la fe. Entonces, por orden, así va como avanza el salvo. Entonces, en Job es mirar a sí mismo como Dios lo mira. Y en Salmos nos enseña la vida que es junto a Dios. Allá hay llanto, hay alegría, hay dolor de corazón y hay todo, pero al final es agradecimiento. Es lo que podemos ver en Salmos. Y en Proverbios habla acerca de muchas enseñanzas que Dios nos da. Y así nos da la sabiduría. Y en Eclesiastés nos muestra que en este mundo donde Dios no está, no hay que poner nuestro corazón en este mundo, sino solamente amontonar tesoro en el cielo, es lo que nos enseña. Y en Cantares nos enseña tener comunión con Cristo lleno de amor y así avanzar. ¿Cómo podemos amontonar tesoro en el cielo? ¿Cómo lo podemos hacer? Uno puede amontonar tesoro en este mundo y en el cielo. ¿Y cómo lo puede amontonar en el cielo? Vamos a buscar San Mateo capítulo 6 juntos. San Mateo capítulo 6. San Mateo 6, versículo 19. 6, 19 a 20. 19-20 leemos juntos. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo. ¿Cómo puede uno hacer tesoro en el cielo? Esto es muy importante. Quizás uno está viviendo, amontando tesoro aquí en la tierra o en el cielo. ¿Y cómo lo pueden hacer en el cielo? ¿Cómo será? La respuesta viene en versículo 21. 21 leemos juntos. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está mi corazón? Al saber esto, uno puede saber si uno vive haciendo tesoro en el cielo o en la tierra. Si yo tengo mucho interés en el dinero, ¿en dónde estoy haciendo tesoro? En la tierra. Si yo tengo mucho interés en mis hermanos y hermanas, ¿dónde está haciendo su tesoro? Está haciendo su tesoro en el cielo. Si yo amo demasiado la palabra, esa persona seguramente hará tesoro en el cielo.
Si yo amo la palabra, la iglesia, tengo interés en Dios y en las almas, esa persona está llevando una vida que hace tesoro en el cielo. Pero si tiene uno interés en la fama y en el poder y en la riqueza de este mundo y es todo su interés ahí, esa persona estaría haciendo mucho tesoro en esta tierra. Donde está vuestro corazón, está vuestro tesoro. O sea, hay que pensar dónde está nuestro corazón. Eclesiastés nos enseña que vivir poniendo este corazón en el mundo, al final todo es vano. Por eso nosotros tenemos que enfocarnos en Dios, es lo que nos muestra. Entonces en Job habla de la bendición a través de las aflicciones. En Salmos es la alabanza por las oraciones. En Proverbios es la sabiduría por los consejos. En Eclesiastés es entender la verdad de la vida por la vanidad. En Cantares habla de la gran bendición que uno recibe por ser unido al Señor. Entonces Job es sufrimiento y después en Salmos es adoración y en Proverbios es la sabiduría, en Eclesiastés es el propósito de la vida y en Cantares es el enamorarse de Dios o en otras palabras el matrimonio. Entonces por medio de estas 5 cosas podemos pensar en el avance de nuestra fe. Luego, una palabra que aparece mucho en Eclesiastes es debajo del sol y vanidad. Que todo lo de esta vida sin Dios es vano. Que solamente en el Señor hay propósito y significado de la vida. La felicidad del hombre no es de la sabiduría y fama y poder y complacencia de este mundo o religión de este mundo, sino es en temer a Dios. Está diciendo que la vida que se apartó de Dios no tiene felicidad. Entonces, ¿cómo debe uno vivir? La respuesta siempre es llevar una vida pareciéndose más y más a Jesús. Imitar a Cristo. Nosotros tenemos que aprender más de su imagen del Señor. Entonces, el propósito o la meta de mi vida debe ser como Cristo. Como sea Cristo, tenemos que irnos pareciéndonos más y más a Él, porque eso será el propósito más hermoso y así podremos ser cambiados más y más como Él. Un predicador llamado Jonathan Edwards, antes de los 20 años, tuvo un sueño así. El 14 de enero de 1723, antes de que tuvo 20 años, él hizo una lema de vida, de escoger cómo va a vivir. Dijo, si hay una persona en este mundo que muestra la luz verdadera, que vive de la manera correcta y adecuada y limpia en este mundo, yo voy a esforzarme a ser esta única persona y voy a actuar como si yo fuera esta persona. Entonces es muy admirable lo que dijo esta persona. Espero que nadie se esté durmiendo. Nosotros también, si pudiéramos tener una lema de vida así, sería muy bueno. Que en cualquier momento, de todos los aspectos, mostrar la luz verdadera y ser una persona perfecta, un santo perfecto que vive de la manera más correcta y adecuada. Que yo sea una persona así en este mundo. Y actuar y vivir como esa persona. Entonces Jonathan Edwards trató de realmente vivir de esta manera. Y hizo como 100 puntos que él puede cumplir en un día. Y cada día hacía como un checklist de todo lo que él debería de hacer en su día para vivir de esta manera. Entonces yo pensé, yo no podré vivir como Jonathan Edwards. Y yo leí su libro y viendo sus puntos de lo que él hacía cada día, realmente lo respeté mucho. Y dije, al final es muy difícil vivir como él. Pero dije, leyéndolo, realmente me conmovió mucho el corazón porque dije, yo también quiero esforzar tanto como él. Pero yo muchas veces no vivo tan diligentemente como Jonathan Edwards. Y de su libro,
En unos puntos de su libro dijo, yo siempre tuve un corazón ardiente para ser perfecto cristiano. Yo esforcé para aparecerme como el Cristo. Y traté de vivir conforme a las reglas del Evangelio, de la manera más limpia y santa. Yo quise avanzar en la fe siempre, y esto me hizo buscar más la santidad. Pensé siempre, ¿cómo seré una persona santa? ¿Cómo haré para vivir más santamente y más como un hijo de Dios, más como un discípulo de Cristo podré vivir? Esto era mi lucha de día y de noche y era mi pregunta continua. Ahora estoy buscando mucho más su gracia y su santidad del Señor y una vida santa. Yo continuamente examino a mí mismo y más que cualquier otro momento de la vida, yo más diligentemente y sinceramente estoy buscando la manera y el medio para vivir más santamente. Para eso estoy estudiando y esforzándome. Entonces eso fue como su diario de lo que él escribía en su vida. ¿Alguna vez ustedes han escrito un diario así? Sería muy bueno si pudieran, ¿no? Nosotros también, así como Jonathan Edwards, si pudiéramos vivir, nuestra vida sería mucho más sana. Y otros puntos que vamos a pensar, para resumírselos, primero, está enseñándonos que la enseñanza sin Dios es vano, no hay satisfacción. Y la sabiduría sin Dios es solamente tristeza. La complacencia sin Dios es decepción nada más. Trabajo sin Dios es solamente sufrimiento. Filosofía sin Dios es vacío. La vida sin Dios es depresión. La riqueza sin Dios es lo que al final le traerá calamidades. Y por ser rico es más difícil para esa persona ir al cielo. Luego el ser sin Dios al final será desanimado. Es lo que en Eclesiastes nos lo muestra claramente. Que el principio de la sabiduría es temer a Dios. Y hay que tener una actitud seria delante de su orden de Dios. Que la persona que teme a Dios es la persona que tiene la verdadera satisfacción. Pero uno tiene que conocer a Dios para poder temer a Dios. Si no conocemos a Dios, ¿cómo podremos temer a Dios, no? Busquemos Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6. Para poder temer a Dios tenemos que poder hablar así como Oseas 6 versículo 3. Leemos juntos. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Si pasé un día sin platicar para nada con Dios, habría sido un tiempo basado en vano, en donde quiera que estemos nosotros. Si pensamos en Dios, esta persona podría llevar una vida con valor. Vivimos en un tiempo muy ocupado, ¿no? Si no estamos despiertos, podemos dejar llevar nuestro corazón en este mundo muy fácilmente. Vivimos en un tiempo que es muy difícil llevar la vida cristiana. Al mirar los antiguos de la fe, ellos no tenían muchas cosas que hacer, sino pastoreaban, ¿no? Todo el día están en el campo mirando a las ovejas. Y aún así, eh, tenían mucho mejor fe. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, sin fin, ellos pensaban y meditaban en Dios, en su grandeza y su magnitud de Dios, su poder de Dios. Meditaban profundamente en Dios y así obtuvieron mucha más sabiduría que nosotros. No somos sabios por conocer muchas cosas de este mundo, sino en lo que nos permite el tiempo. Si meditamos más y más de Dios, serán los tiempos más valiosos de nuestras vidas. Entonces, si podemos hacer el hábito de meditar de Dios, seremos personas muy
bien utilizados por Dios. El conocer más y más de Dios es lo mejor que podemos hacer. Por eso que nuestro corazón sea ardiente por conocer a Dios, como dice en San Lucas. Eso sería muy bueno. Dios tiene muchos caracteres. Dios es todopoderoso, su gran amor de Dios. Dios es infinito, Dios no tiene fin. Dios tiene gracia sin fin, su amor. Entonces hay muchos caracteres muy profundos de Dios. Si lo podemos meditar uno por uno, seríamos grandes discípulos del Señor. En Salmo 77:12 dice, meditaré en todas tus obras, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Al pensar en cosas así uno puede conocer más profundamente en el Señor. Luego, tenemos que conocer correctamente a Dios. Si no nos esforzamos para conocer a Dios, uno puede examinar equivocadamente a sí mismo para hacerse soberbio y así puede llegar a la destrucción. En Oseas 4, versículo 1 y 6, dice, no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Y mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Uno es destruido cuando le falta conocimiento de Dios. Dijo, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Detrás de todas las reglas está Dios, y lejos de Dios el hombre ya no tiene ningún significado. Si el hombre pierde a Dios, perdería su razón de vivir. Conocer a Dios es lo más importante y lo más necesario para nosotros. ¿Por qué? El hombre cuando se olvidó de Dios es cuando se pervertió. Nosotros cuando dejamos de conocer a Dios es cuando caemos en dificultades. En Romanos capítulo 1 dice que el hombre se profesó ser sabio y se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Cuando perdieron el conocimiento de Dios, empezaron a adorar las cosas que fueron hechas para los hombres. Entonces, lo que fueron dados por nuestra necesidad, uno ahora los adora como si fueran sus ídolos y se hicieron los más necios por eso. En Salmos 9:10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová. Entonces, los que conocen el nombre de Jehová confiarán en Él. O sea, los que conocen cómo es o quién es el Señor, confiarán en Él. La persona que puede confiar en el Señor son los que conocen al Señor. Mientras uno conoce más al Señor, puede confiar más y adorar más al Señor. Por eso, la fe es creer en su carácter de Dios. Si no conocemos cómo es Dios, no podríamos tener fe en Él. Entonces, que va creciendo nuestra fe significa que vamos conociendo más y más de Dios. De qué tan asombroso es Dios. Si uno no lo sabe, ¿cómo podría confiar en Dios, no? Entonces, que nuestra fe vaya creciendo quiere decir que vamos conociendo más y más claramente de quién es Dios. Nosotros conocemos bien a Dios, quién es Dios, nos ha salvado y conocemos muchas cosas de Dios. Yo cuando estuve en Mongolia, leí el libro de una persona, su título era Conozcamos correctamente a Dios. Entonces dije, ¿será necesario leerlo? Yo conozco a Dios, pero sí, leí este libro y leyéndolo me sentí muy avergonzado. Porque yo sentía que conocía bien a Dios, pero al aprender de Dios que meditó y conoció el autor de este libro, pude entender cuánta falta me hacía meditar y conocer de Dios. Por eso sentía muy avergonzado. Porque realmente esa persona, lo que meditó y llegó a conocer de Dios, a comparación de Dios que yo conocía, era muy, muy poco lo que yo conocía. Entonces, yo quiero conocer a Dios más profundo que este autor. Eso pensé. Y realmente pensar profundamente en Dios no era algo muy fácil de hacer. Tenemos que conocerlo más profundamente porque mientras más y más lo conocemos, nuestra vida realmente será cambiada. ¿Por qué son las razones? ¿Qué razones son las que tenemos que pensar en Dios?
Dios nos dio la capacidad de pensar, para poder pensar en su nombre de Dios. Y luego, si no piensa uno en cosas santas, no puede ser verdaderos cristianos. Es nuestro deber meditar de Dios y luego meditar en Dios frecuentemente es la prueba de que uno tiene buena fe y luego si uno piensa en Dios puede dejar su amor al mundo. Si piensa en Dios puede vencer el pecado y si piensa en Dios puede amar a Dios más profundamente y si uno piensa en Dios lo imitará. Y luego, si uno piensa en Dios, su gozo y su gracia será llenada. Y si uno piensa en Dios, puede tener verdadero éxito de la vida. Y Dios es quien piensa en nosotros más profundamente. Y podremos conocer eso más profundamente. Que nosotros conozcamos más y más a Dios es algo muy importante. Luego, la manera de cómo podemos pensar frecuentemente en Dios. ¿Qué serán? Primero, empezar el día con pensamiento santo. Cada mañana, cuando despiertan, oran y leen la palabra para empezar su día. Levante la mano y que diga, yo lo hago. Yo cuando me levanto, oro y aunque sea un versículo, leo la palabra. Muy pocos, ¿no? El mejor tiempo para meditar de Dios es comenzando el día, en la mañana. En Salmo 139, 18 dice, despierto y aún estoy contigo. Vamos a buscar Salmos 57. Busquemos Salmos 57. Salmos 57. Si esto se convierte en nuestra manera de vivir en la juventud, podríamos llevar una vida mucho más santa. 57, versículo 8. Leamos juntos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Me levantaré de mañana. Está diciendo que yo voy a despertar a la mañana. O sea que uno anhela y medita tanto la palabra. Vamos a buscar Salmos 119. Salmos 119, versículo 147. 147. Leamos juntos. Me anticipé el alba y clamé y esperé en tu palabra. Me anticipé al alba. O sea, ¿cuándo? En la madrugada, ¿no? Entonces, antes del alba, como a las 4 tal vez de la mañana, que muy de temprano clamó al Señor, que anheló tanto la palabra. Busquemos Salmos 88. En la Biblia vienen muchas palabras así. Salmos 88, versículo 13. 88:13 dice, mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Su oración de la mañana presentará delante de ti. Y que en la mañana tienen que encontrarse al Señor primero y escuchar la voz del Señor y tener comunión con el Señor. Será un día hermoso, seguramente. Esto es lo que Jesús hacía. Busquemos a Marcos capítulo 1. San Marcos capítulo 1. San Marcos 1, versículo 35. Veamos cómo lo hacía Jesús. ¿Cuál era su ejemplo? San Marcos 1:35, leamos juntos. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Levantándose muy de mañana, se refiere a entre las 3 y 6 de la mañana. Jesús se levantaba muy temprano y se iba a orar. Y anteriormente habla acerca de que la noche anterior, hasta muy tarde, sanaba a los enfermos y durmió muy tarde. Y todo el día trabajó mucho y otra vez se levantó muy temprano y se fue a un lugar desierto para orar. Entonces nosotros también, en el tiempo de nuestra juventud,
Es muy temprano. Si nos despertamos temprano, si oran 5 minutos y durante unos 10 minutos pueden leer, aunque sea un capítulo, ¿no? Y así, si así comienzan el día y preparan el día, con más fuerza podrían vivir el resto del día con el Señor. Eso es una buena oportunidad, ¿no? Si nos despertamos en la mañana y con quién platicamos primero y es palabra de quién escucharemos primero, eso tenemos que pensar. Debe de ser un día acompañado con el Señor, un día que también terminamos con el Señor, así debe de uno vivir la vida, para que esta persona realmente lleve una vida de vivir junto al Señor y así se entrenará para esto. Y mientras más conocemos a Dios, también podemos conocer a nosotros mismos. La vida, tenemos que mirar a nosotros por medio de los ojos del Señor. Nuestra vida es muy valiosa. Vamos a buscar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 6. 8:6 leemos juntos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. En nuestro corazón hay dos pensamientos, el pensamiento carnal y el pensamiento espiritual. Por eso, pues tengo la carne, y dentro de la carne tenemos la naturaleza pecaminosa y uno puede vivir con el pensamiento carnal. Parece que tenemos la palabra de Dios, pero realmente tenemos el pensamiento carnal muy fuerte, que realmente nos dejamos llevar por la carne muchas veces. Antes de recibir la salvación vivimos carnalmente y vivimos para las cosas mundanas y tenemos esos pensamientos fuertes carnales que no hemos corregido. Si mi pensamiento no está de acuerdo a la palabra de Dios, quiere decir que actuamos conforme a los pensamientos carnales. Por eso tenemos que distinguir bien esto. ¿Tenemos que amarnos a nosotros mismos o no? ¿Tenemos que amarnos a nosotros mismos? ¿Sí? Entonces, para negar a sí mismo, para tomar su cruz y para seguir a Jesús, ¿qué quiere decir? Que niegue a sí mismo. ¿Que ame a sí mismo o que niegue a sí mismo? Qué confuso, ¿no? En la Biblia siempre habla de dos cosas cuando habla de uno mismo, de yo. Porque mi naturaleza pecaminosa también soy yo en la Biblia. Y también mi alma que revivió después de recibir la salvación soy yo. Entonces es mi hombre interior. Entonces los dos son uno mismo. Pero de cuál yo está hablando aquí, distinguir es muy importante. En capítulo 7, 7:18 dice, yo sé que en mí, esto es de mi carne, no mora el bien, que mi carne que mora en mí soy yo, pero habla de mi naturaleza carnal. Dice, es el pecado que mora en mí. Y también dijo, existe otra ley en mí, en mis miembros. Este yo existe. Y luego mi hombre interior también existe. Por eso, yo que tengo mi naturaleza pecaminosa, debo de controlar, debo de quitar. Mientras uno desecha más y más de esta naturaleza caída, llevará una vida más exitosa. Y también en otras palabras dice que yo tengo que amar a mí mismo. Busquemos San Mateo capítulo 22. San Mateo 22. San Mateo capítulo 22, versículo 37.
Estamos buscando muchos versículos hoy, ¿no? Porque es Academia Bíblica. 22, versículo 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Dio dos mandamientos. Al pensarlo profundamente, son tres mandamientos. ¿Cómo son tres? ¿Solamente pueden ver dos mandamientos aquí? Yo puedo ver tres. En 39 dice, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces esto lo podemos dividir en dos. Primero, ¿qué es? Amar a sí mismo. Ámate a ti mismo. Y así también tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a buscar Romanos capítulo 13. Romanos 13. Versículo 9. Romanos 13, 9. Yo leo. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, tenemos que amar a nosotros mismos. Eso está diciendo, básicamente. ¿Ustedes aman a sí mismos mucho? Como Dios me amó, yo también debo de amarme a mí mismo. Por eso en Salmos 16, versículo 3 dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Es lo que dijo David. David está diciendo que los santos que están en la tierra, o sea, los israelitas de ese tiempo, son íntegros. ¿Por qué? Porque él supo cuánto amó Dios a David, a él mismo. ¿Qué soy yo para que el Señor piense en mí? El hombre es como la hierba y su día como sombra que pasa. ¿Pero por qué pensó tanto en mí Dios? ¿De cuánto lo apreciaba Dios? David lo entendió. Por eso luego él también apreciaba a los santos de Dios en la tierra. Y en Isaías 49:5 dijo, estimados serán en los ojos de Jehová. ¿Eso qué quiere decir? Primero habla de Jesús, que Jesús está diciendo que Él es estimado en los ojos de Dios. Y en Romanos capítulo 8, nosotros podemos aplicar esta palabra a nosotros mismos. En 8, versículo 32, 8, versículo 32 de Romanos, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros mismos. El Señor, para salvarnos, entregó a Jesucristo en la cruz hasta la muerte. Lo entregó a la muerte. Entonces Dios, ¿cuánto me ama? ¿Cuánto me ama Dios? Me ama tanto como a Jesús. Y como Jesús dijo, yo seré estimado en los ojos de Jehová, también nosotros lo podemos decir así o no. Repítame, estimado soy en los ojos de Jehová. Nosotros realmente somos seres valiosos. ¿Se consideran muy valiosos? ¿Se consideran muy admirables? Es necesario que uno vaya conociendo más y más acerca de esto. Le dije a una hermana, diga que yo soy muy preciosa, yo soy muy valiosa. Y dijo esta hermana, pastor, no, yo tengo este problema, tengo el otro, yo no soy muy valiosa, yo tengo muchos problemas. Pero en los ojos de Dios, realmente somos seres hermosos y valiosos. Sin duda. ¿Se consideran como tesoros? ¿Dios me valorará más que los tesoros? Repítame, yo soy un tesoro. ¿Sí son tesoro? Busquemos Malaquías capítulo 3. Malaquías 3, versículo 17. 3:17. Malaquías 3, versículo 17. Leemos juntos.
y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Aquí dijo, mi especial tesoro. Nos considera como un especial tesoro, tesoro muy valioso. Así Dios me estima. Dios me considera como especial tesoro. Pero si yo no considero a mí mismo así, estamos confundiendo cómo somos. ¿No es así? Nuestra época es una época muy sentimental. Es muy importante las emociones y sentimientos, ¿no? Por eso aún en los mensajes hay caracteres de caritas, de emociones, ¿no? En la generación anterior era generación de razón, que la gente que se dejaba llevar y influenciar mucho por la emoción eran personas polémicas y inestables, así los consideraban, pero ahora en esta generación el mundo habla como si la emoción fuera más importante que la razón y le pone mucha importancia a los sentimientos. Y nosotros naturalmente pensamos que también es muy importante, y sí es importante el sentimiento, pero algo más importante que los sentimientos es la razón. Si mi razón no puede controlar mis sentimientos, nosotros sufriríamos mucho mentalmente. Y si uno no puede controlar su sentimiento por mucho tiempo, esto puede convertir en depresión también. Nosotros, pensando en el amor y la gracia de Dios, necesitamos el poder cambiar la depresión y los sentimientos malos en agradecimiento y gozo. Mientras vamos conociendo más profundamente el amor de Dios, obtenemos más poder de controlar estas emociones. Hay personas que se sienten muy sentimentales y muy emocionales y les gusta, pero esto no es bueno, eso es estar confundido mentalmente. El sentir deprimido mucho tiempo no es algo que Dios quiere, es un pecado. Nos dijo, está siempre gozoso. Que oremos en todo momento, que agradezcamos por todo. Esto fue orden de Dios. Aunque podamos estar sentimentales, pero si esto perdura mucho tiempo, esto se relaciona con pecar. Por eso, tener sentimiento no es pecado, pero el dejarse llevar por estos sentimientos esto nos puede instigar a pecar más fácilmente. Entonces, que nosotros vamos conociendo más a Dios y meditando profundamente el amor y la gracia de Dios, tenemos que poder liberarnos de estas emociones y los sentimientos. Y esto es sabiduría. Entonces, en la juventud eso puede ser un problema, por eso lo mencioné. Y luego hay que llevar una vida que teme a Dios. Un punto importante de Eclesiastés es temer a Dios. En Eclesiastés 8, 12 a 13 dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. En Eclesiastés 12, 13 dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. En Eclesiastés habla de varios puntos de temer a Dios. Vamos a pensar en dos puntos grandes. Primero, en Eclesiastés habla repetidamente acerca de cuidar la boca. Y otra cosa, en capítulo 11, echa tu pan sobre las aguas. Ahora habla detenidamente acerca de predicar el evangelio. Entonces, de dos puntos de vivir temiendo a Dios vamos a pensar. Vamos a buscar Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés 5, versículo 2 dice, no te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Versículo 7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. El cuidar la boca, cuidar las palabras, es temer a Dios. Es señal de temer a Dios.
también en capítulo 10, versículo 14. Dice, el necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? Versículo 20 dice, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Entonces, ni en tu pensamiento digas mal del rey, dice. ¿Quién es el rey? Nosotros también somos reyes. En 1 de Pedro dijo que somos real sacerdocio. ¿Está bien hablar mal de los demás hermanos cuando estamos en casa? Esto es maldecir al rey. Necesitamos tener la sabiduría de cuidar la boca y las palabras. Dice, no te des prisa con tu boca delante de Dios. En capítulo 5, 2. Esto es tener la conciencia de estar ante el templo de Dios. En inglés dice en esta parte, before the face of God, ante la cara de Dios. Siempre nosotros estamos delante del Señor. Y como José lo sabía, es que pudo vencer el deseo de la juventud. Nosotros también delante de Dios estamos. Lo que dicen ante los hermanos lo están haciendo ante Dios. En San Mateo 25:40 dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Lo que ustedes dicen a los hermanos, lo están diciendo a Dios. Si yo, al maldecir a un hermano, está maldeciendo a Dios. Si yo estoy criticando a los hermanos, es igual a criticar a Dios. Entonces, es muy importante las palabras que nosotros decimos. En la vida, dentro de la iglesia y en la social, algo muy importante son las palabras que nosotros decimos. En Proverbios, habla muchas veces acerca de las palabras de nuestra boca. Y pueden saber que en Proverbios habla mucho acerca del hablar. Yo pude contar que más de la quinta parte de Proverbios habla acerca de las palabras de la boca. Y eso me sorprendió mucho. Porque qué tan importante es la palabra, que en Proverbios vienen tantos consejos de las palabras. Y no solamente Proverbios, sino en toda la Biblia. Nos ha dejado muchas enseñanzas acerca de las palabras. Porque la palabra tiene gran poder. Eso es lo que nos muestra. Por eso, si podemos aprender bien este punto, podemos llevar una vida que realmente teme a Dios. En Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Si uno dice que lleva una vida santa, pero no cuida su boca, su religión de tal es vano, dice. Que lo que hace es en vano. Sí, habla muy bien, pero trabaja muy bien, pero habla mal y arruina todo, ¿no? Hay personas que sirvió muy bien, pero por algún error de su boca arruina todo. Es muy importante cuidar la boca y las palabras. Es algo que tenemos que cuidar y entrenar cada día. Es la manera de vivir piadosamente. Hay veces cuando los santos tienen que hablar y tienen que callarse. Tienen que entrenarse a hablar y también tienen que entrenarse a cuidar la boca, a controlar la boca. En Salmos 34:13 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. En Eclesiastés 3:7 dice que hay tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Entonces nosotros tenemos que disminuir cuánto hablamos a los hombres. Y cuando algo realmente nos aflige en el corazón, es necesario que lo digamos a Dios. Por eso en Salmo 62:8 dice, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio.
antes de correr a los hermanos a derramar nuestro corazón, sino primero, ante Dios, tenemos que derramar todo y tener comunión con Dios, y después podemos compartir comunión con los hermanos. Por eso en Santiago 1:19, que seamos pronto para oír y tardo para hablar. Pero si uno es pronto para hablar y tardo para oír, eso causará problemas. En Proverbios 18:13 dice: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Pero si una persona, como dice que tenemos que cuidar la boca, hay algunos que se callan totalmente. ¿Es bueno o no? Es mejor que hablar mucho, pero también callarse totalmente es equivocado. Dice la Biblia: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Entonces, las palabras que hay que decir en los momentos necesarios, hay que decirlos. Hay que disminuir si uno habla mucho, pero no hablar totalmente, no hablar para nada también está mal. Hay que hablar, decir las cosas adecuadas. Entonces, ¿qué son las palabras que los santos debemos decir? Hay cosas que no debemos decir y hay cosas que tenemos que decir. Primero sería palabras de agradecimiento. Efesios 5:4 dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien con acciones de gracias. Lo primero que decimos después de recibir la salvación es gracias, ¿no? Por eso cuando recibimos la salvación vemos el mundo diferente, porque estamos llenos de gozo y agradecimiento. Pero cuando ya lleva tiempo en la iglesia, llevando la vida cristiana, ya pierde el agradecimiento y empieza a ver a los hermanos, empieza a quejarse y así tener problemas. Si uno piensa en el amor del Señor, todo era muy gozoso, muy agradecido, pero después de quitar el agradecimiento de los ojos, empieza a ver las cosas malas, empieza a quejarse y si uno tiene estas quejas, el corazón de esa persona será como desierto, seguramente. Como un ejemplo, es difícil encontrar dónde está el polvo de metal entre la arena, pero con imán fuerte puede fácilmente buscar este polvo de metal. De la misma manera, una persona no agradecida no puede encontrar las bendiciones, pero uno que tiene un corazón agradecido es como un imán que puede encontrar las muchas bendiciones que ya tiene. Entonces es mejor decir más palabras de agradecimiento. ¿Y si lo dicen? Mientras más lo dicen es mejor. Y luego, palabras de bondad. En Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Palabras que edifican, palabras buenas, palabras de misericordia y palabras sabias que edifican. Hay palabras que no edifican, las palabras que dicen sin pensar, las palabras que avergüenzan, las palabras que critican y menosprecian. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, dice. Espinas hincadas en mano de embriagado, tales de proverbio en la boca de los necios. Aunque uno conozca mucho de la Biblia, no quiere decir que habla sabiamente. Hay personas que con la Biblia atacan a los demás. Con la palabra atacan a los demás. Entonces tenemos que ser cuidadosos, tenemos que conocer el corazón del otro para poder hablar sabiamente a una persona. Y para poder hacer esto, uno tiene que poder entender el corazón del otro. Y para poder entender el corazón del otro, en inglés es understand, que es humillar su corazón ante esa persona, para estar debajo de esta persona, para poder comprender a esa persona, para así tener el mismo corazón que esa persona y poder decir palabras sabias para esa persona. Y tercero, las palabras que tenemos que decir son alabanzas y consuelos y ánimos. En Job 4:4 dice: el que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. En 1 Tesalonicenses 4:18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En 1 de Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Con la palabra uno puede fortalecer a otro. Por eso, ¿qué fue lo que Jesús dijo a Zaqueo? Si Jesús le hubiera dicho a Zaqueo: tú solamente amas el dinero, por eso quedaste solo. Si hubiera dicho esto, Zaqueo lo habrá invitado a su casa. Quizás nunca querría volver a ver a Jesús, porque estaba muy emocionado de ver a Jesús. Si Jesús le hubiera dicho algo que lo desanimaba, lo habría lastimado el corazón, ¿no? Pero le dijo: Zaqueo, bájate, yo hoy moraré en tu casa. Son palabras hermosas que le dijo. A la mujer que tiene flujo de sangre, no le dijo: ¿qué cometiste? ¿Qué tanto pecado cometiste para sufrir tanto de esa enfermedad? Sino le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tú has sido sanado de tu enfermedad, sé sano. Así lo consoló, ¿no?
Entonces nosotros no debemos decir palabras que señalen, sino necesitamos la sabiduría de poder decir palabras que consuelan de esta manera. Una persona fue a examinarse al hospital y el doctor le dijo, en 30 años de mi tiempo siendo doctor, nunca he visto un cáncer tan grande. Entonces se traumó mucho y fue a otro hospital. Y en ese hospital, ese doctor le dijo, qué bueno que vino aquí ahora, porque si hubiera llegado más tarde habría sido difícil operarse, pero si se opera ahora puede sanarse totalmente. Entonces era de gran consuelo, ¿no? Porque viendo la misma condición, ¿cómo les habló a esos dos doctores? Entonces, así con la palabra del doctor puedo dar esperanza al paciente. Entonces, en la misma situación uno puede hablar de diferentes maneras. Y tenemos que decir palabras que dan valor y dan esperanza. No hay ninguna persona en este mundo que no necesite ánimo y fuerza, ¿no? Hay varios ejemplos, pero por ejemplo en Estados Unidos hicieron un experimento de decirle a personas de baja nivel intelectual, les dijeron, son muy inteligentes y cosas así, y pasando el tiempo realmente subió su nivel intelectual, pero luego a personas de inteligentes le dijeron, ¿por qué eres tan tonto? ¿Por qué eres tan necio? Y pasando el tiempo realmente bajó su nivel intelectual. Esto es algo que realmente pasa, y no es personas especiales, sino esto pasa con todas las personas. Hasta las palabras puede decidir cómo será el destino de una persona, ¿no? Entonces, ¿qué palabra decimos a los otros? Es muy importante. Una persona dijo, si alguien me anima, alguien me alaba, puedo vivir bien 3 semanas. Entonces, durante todo el año, que le digan que lo alaben y así puede vivir bien, ¿no? Tenemos que poder alabar y animar. Hay un dicho que dice, la gente no termina como los critican, sino como los alaban. Entonces deberíamos poder alabar y animar. Hay cosas que la palabra puede cambiar. La palabra puede cambiar su propio pensamiento y corazón. Las palabras que yo digo también me cambian a mí mismo. Por eso cuando dijo, estimados seré en los ojos de Jehová, hay que repetírnoslo cada día, ¿no? Yo soy estimado en los ojos de Jehová. Si algo de mí no me agrada, hay que decir, yo soy estimado en los ojos de Dios, yo soy tesoro ante los ojos de Dios, yo soy muy valioso ante Él. Y esta palabra es verdad o falso. Hay quienes dicen, ¿será verdad? Y lo dudan, pero es verdad. Entonces, si yo puedo estimar a mí mismo también como Dios me estima, nosotros podremos vivir con mucha fuerza y realmente cambiaría nuestras vidas. En nuestra época, muchas personas no aman a sí mismos. No aman a sí mismos como el Señor los ama y por eso viven sufriendo. No saben cómo amar a sí mismos. Por eso es muy importante hablar correctamente. La palabra tiene la fuerza de controlar y cambiar los pensamientos del corazón. Si dice yo puedo, entonces lo puede hacer. Pero si dice yo no puedo, yo no tengo el poder y la fuerza, y al final no podrá. La palabra también puede cambiar las acciones. En Proverbios 6:2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Que por las cosas que decimos luego tenemos que cumplir, ¿no? O uno también se limita para poder cumplir cosas que ha dicho. Entonces si algo sale de su boca, eso tiene fuerza luego. Por eso la palabra es algo muy importante. Por eso la palabra es invisible, pero tiene creatividad, tiene poder de crear. La palabra puede cambiar el destino de una persona y así. En una universidad de Estados Unidos había un doctor muy conocido. Decían que tenía mano de Dios. Él era negro y vivió pobre y había vivido como un niño rebelde, pero luego le preguntaron cómo llegó a ser tan grande su doctor. Y dice que gracias a mi madre, que siempre me animaba, aunque se burlaban de mí por ser negro y así, decían, ven, nunca te rindas, tú puedes, y siempre lo animaba su madre. Y por eso él, creciendo luego, siempre tenía las palabras de su madre en su corazón y empezó a vivir diligentemente y llegó a ser un gran hombre. Entonces las palabras realmente tienen el poder de cambiar a una persona, ¿no? También la palabra tiene poder de mover a Dios. En Éxodo 3:7-8,
Cuando los israelitas clamaron a Dios, es que Dios los respondió y los ayudó. Nosotros que cuando oramos a Dios y clamamos a Dios, estas palabras tienen poder. Cuando Ezequías clamó a Dios porque estaba enfermo, le alegró la vida 15 años, ¿no? Entonces, nuestras palabras sinceras pueden mover el corazón de Dios, y mis palabras también pueden salvar las almas. En Efesios 6, 19 a 20, dice: por mí, a fin de que al abrir mi boca no me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Si yo hablo correctamente por medio de esta palabra, Dios hará la obra de salvar las almas. Por las palabras que el Señor dice, nosotros fuimos salvos y recibimos la gracia infinita. Hay versículos que nos dan fuerza. De tal manera amó Dios al mundo. Consumado es. Nunca me acordaré de sus pecados y transgresiones. Estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Palabras así que nos han salvado y también nos ayudan a vivir con más fuerza. En Proverbios 18, versículo 20 a 21 dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El vivir y el morir están en el poder de la lengua, dice. Entonces, el entrenar correctamente nuestras palabras y nuestra boca es algo muy importante. Tenemos que quitar las palabras negativas y tenemos que animar y alabar, y con palabras positivas debemos cambiar más nuestro vocabulario, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí lo van a tratar de hacer? Esto es la vida que teme a Dios. Y por fin vamos a hablar de la vida que predica. En Eclesiastés 11 dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Aquí dice: echa tu pan sobre las aguas. El pan se refiere a las cosas que yo tengo, no solamente comida, sino todos los recursos que Dios me ha dado. Y las aguas, podemos pensar que es la palabra y también la obra del Espíritu Santo. Entonces, también podemos decir que es este mundo. Los recursos que yo tengo, invertirlo para la palabra, para donde trabaja el Espíritu Santo, invertirlo donde trabaja el Evangelio en este mundo, y después de muchos días Dios nos lo regresará. Eso está diciendo que si que llevemos vidas, que activamente predicamos el Evangelio, es la manera de vivir más valiosamente y efectivamente mi vida. Y es negociar mi vida de la mejor manera, y es hacer la mejor inversión. ¿Han leído el libro de John Wanamaker? No sé si conozcan John Wanamaker. Habla de... Él es el que hizo como la base de las plazas de nuestro tiempo. Desde muy niño, él servía en la iglesia y él fielmente comenzó como empleado normal. Luego llegó a ser como el rey de las plazas de Estados Unidos. Hizo muchos conceptos de los clientes y de los precios, porque él quiso hacer como un concepto de donde uno puede comprar muchas cosas, por eso hizo las plazas comerciales. Él era un gran cristiano y su libro tiene muchas enseñanzas. Y él llegó a obtener grandes éxitos. Él también donaba mucho dinero para instalaciones. Y una persona le preguntó así: ¿qué ha sido la mejor inversión de su vida de usted? Pensó que iba a responder otra cosa, pero él dijo que cuando él era niño, pagó mucho dinero para comprar una buena Biblia, y dijo que eso era su mejor inversión. Él había juntado todo su dinero y le había faltado dinero, pues era un niño. Por eso su maestro de la escueleta bíblica le ayudó para comprar una Biblia, y él trabajó 1 año y medio para pues, pagarle a su maestro.
Entonces yo calculé cuánto dinero. En ese entonces pude calcular que por lo mínimo eran unos $2,000. ¿Cuánto les pagaban, no? Al día. A lo mejor unos 20 o $30 al día. Entonces pagó mucho dinero para comprar su Biblia y dijo que era su mejor inversión de la vida. Si siendo cristianos algo, invertimos nuestra vida para predicar el Evangelio, sería la mejor inversión de nuestras vidas. En 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice que nos ha dado esta Biblia y nos ha salvado para que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Y en capítulo 4, versículo 1 y 2 aparece la mejor obra. Dijo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esta es la mejor obra que podemos hacer. Tenemos la responsabilidad y el deber de predicar el Evangelio, y esto es la dirección de nuestra vida, y es el mejor privilegio que nos ha sido dado. Entonces, si uno quiere predicar el Evangelio, necesita uno tener valor. Muchas veces uno por no tener valor no puede abrir su boca, no puede predicar, pero es necesario que tengamos un corazón valiente. En la Biblia, la palabra que dice que no tengas temor o no temas aparecen 365 veces. Los que tengan tiempo, cuéntenlo. 365 veces aparece, no temas. Y quizás es para que los 365 días del año no tengas temor y vivamos con valor. Por eso nos lo dijo 365 veces. Si tememos a los hombres, esto nos hará caer. Si los hombres se ven muy grandes, no podremos predicar el Evangelio. Pero tenemos que, si entendemos más profundamente su grandeza y el poder de Dios, podremos más valientemente predicar el Evangelio. Entonces, temer es nuestro enemigo. Es lo que Satanás utiliza como arma contra nosotros. Si tenemos temor, no podríamos movernos. El temor en sí no nos deja confiar en Dios y fiar en Dios, y es un pecado eso. Tenemos que entrenarnos a perder este temor para que más fuertemente podamos predicar el Evangelio. Entonces, estudiamos brevemente Eclesiastés. El propósito no fue estudiar todas las partes de Eclesiastés, sino que tengan más anhelo de estudiar Eclesiastés sería el fin de esta academia bíblica. Si tienen el anhelo de conocer más de Eclesiastés, si no, disculpen, parece que no. No sé si fallé en educar o enseñar bien, pero tengo un buen público y seguramente con su gran pasión estudiarán profundamente Eclesiastés. Tenemos que temer más en Dios, y lo que hemos aprendido el día de hoy especialmente fue acerca de las palabras, del hablar, ¿no? Es muy importante las palabras que decimos en esos tiempos. Yo tuve consejería con una hermana y ella escuchó que unos jóvenes hablaban mal de esta hermana, y esta hermana escuchó lo que estaban diciendo de ella, y ella dejó de venir a la iglesia por esto. Obviamente fue un problema que ella dejara de venir a la iglesia por esto, pero nosotros también no tenemos que decir esas palabras. Dice que tenemos que amar unos a otros, no dice que critiquemos a unos a otros, ¿verdad? Si yo digo algo y hago caer a una persona, esto es muy malo. Entonces tenemos que cuidar todas las palabras que puede desanimar a otros. Tenemos que cubrir las faltas para buscar amistad, como dice la palabra. En esos tiempos, en nuestra juventud, tenemos que cuidar más nuestras palabras, decir lo que debemos decir, no decir lo que no debemos, y llevar una vida que realmente teme a Dios, y les pido que vivan así. Vamos a orar juntos para terminar. Dios Padre, te damos gracias. Por medio de la palabra de Eclesiastés nos has enseñado muchas cosas, y por tu gracia te damos gracias. Queremos que los hermanos y hermanas que estén aquí puedan meditar en el libro de Eclesiastés que tú nos has dado por medio de Salomón, para que no pongamos nuestro corazón en lo vano y lo necio de este mundo. Ayuda a que todos puedan vivir vidas que no sean vanas, y que vivan temiéndote y obedeciéndote y glorificándote. Para esto guíanos, Señor. Hasta el día de tu venida queremos
vivir confiando más en ti. Para esto ayúdanos. Cuida nuestros pasos de regreso y oramos en nombre del Señor Jesús que nos ama. Amén.